es una gran, de verdad, revelación, digamos. En un clic pueden transformarse y cambiar. Así es que nada está seguro. Lo único seguro, diría yo, es la fe en el socio de arriba. Y qué bueno que así como tenemos mucha fe en el socio de arriba, tenemos fe en los economonstruos. Que se sepan, señores, que esa gente no nos abandona, siempre llevan perspectivas económicas a nuestros hogares, a todos nosotros, para saber cómo enfrentar esta pandemia que, si bien es cierto, es verdaderamente un pánico en términos de nuestra salud, de nuestra integridad física, también lo es o lo será en términos económicos. Y los despidos están a flor de piel, o sea que hoy más que nunca necesitamos asesoría confiable de gente que no tenga agenda, de gente que esté comprometida con una realidad colectiva. Los verdaderos líderes de este tiempo y los economontos, que se sepa, son tremenda representación. Tenemos aquí a Rafael Espinal, hey, el profe, señora, hay que estar contento, profe. Y también a nuestro queridísimo Alfredo Guerrero, José Alfredo Guerrero, que está también a punta de lanza, dispuesto a ayudarnos a todos a asumir esta realidad con nuevos ojos y asumir también el reto de que la economía no se va a acabar, simplemente se va a redefinir. ¿Cómo están, chicos? Adelante. Muy bien, Lili. Aquí todos en nuestra casa. José Alfredo está tranquilito en su habitación, pero Héctor todavía no ha aparecido para estar acompañándonos esta noche, pero yo encantadísimo de que en cualquier momento nos acompañe. Así es, no lo anuncié porque estoy esperando que haga su aparición nuestro querido Héctor Guiliani Curi, pero ahí lo estamos esperando porque él tiene temas candentes. Arranquemos, profe, queridísimo Rafael Espinal, que se sepa coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. Quería preguntarte sobre estos anuncios, digamos, estas medidas nuevas que tanto el Ministerio de Hacienda como también el tema de, vamos a decir, Banco Central y todo lo que es las medidas económicas, porque es un conglomerado, que se sepa, Rafael, que incluye incluso al sector privado. O sea, son medidas muy conversadas, muy armoniosas, muy discutidas para generar una nueva realidad. Cuéntanos qué ha pasado y qué opinas tú al respecto. Mira, el Banco Central ha anunciado, junto con el Ministerio de Hacienda, nuevas medidas de lo que es una política de expansión monetaria en términos económicos, es decir, de aumentar la capacidad de liquidez para apoyar tanto a las empresas como a las personas que en este momento están perdiendo ingresos, ya sea porque no están empleados, han sido suspendidos o porque tienen pequeños negocios que por la condición de cuarentena en que está viviendo la sociedad dominicana están perdiendo mercado y por tanto perdiendo ingresos. Esas políticas son políticas que se conocen como políticas expansivas desde el punto de vista monetario, es decir, que amplían la cantidad de dinero en circulación. Y el Banco Central tiene herramientas para eso que está aplicando. Una de ellas es bajar lo que se llama la tasa de política monetaria, es decir, la tasa de referencia para todo el sistema financiero. Y está también aplicando medidas de flexibilización a la banca con el encaje legal para que tengan más posibilidades de prestar. El gobernador anunció que había ya 38,000 millones de pesos que se habían puesto en manos de las empresas, pero que las próximas medidas van a estar dirigidas fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa. Y ese es el gran reto, porque esas empresas pequeñas y medianas, muchas de ellas son informales, sobre todo la microempresa. Entonces, el reto del Ministerio de Hacienda, ya no del Banco Central, sino del Ministerio de Hacienda, quien es que está desarrollando el programa de apoyo a las empresas, es llegar a esas empresas que no tienen registro en la Dirección General de Impuestos Internos. Es decir, no perdona, Rafael, la interrupción, pero te iba a decir, o sea, fruto del anticipo, digo yo, mucha gente que tenía negocios de pocos empleados y muchas
complicaciones, digamos, y limitaciones, porque aquí de verdad la productividad es todo un desafío. Decidieron no formalizarse porque no podían asumir el anticipo de un año a otro, porque un año no es igual que el otro. Miren el coronavirus. O sea, literalmente no podemos asumir que lo que nos pasó el año pasado es lo que va a suceder este año. Y siento que en parte ese fue el gran fracaso desde el punto de vista estratégico del thinking, digamos, del pensamiento, de la estrategia gobierno desde el punto de vista económico. ¿Qué dices tú de esto? Mira, el anticipo en realidad es un financiamiento que hacen las empresas al gobierno. Un financiamiento que no tiene interés, porque las empresas le están adelantando al gobierno un dinero que todavía no han cobrado, muchas de ellas, porque no solamente es que la referencia es el pasado, sino que incluso cuando tú haces ventas a crédito, tú no has cobrado esas ventas y sin embargo ya tú estás adelantando los impuestos de una actividad que todavía incluso en algunos casos tú no sabes si vas a cobrar. Exacto. Y si va a suceder un año igual que el otro, porque el tema del anticipo tenía una preconcepción en función de, vamos a decir, un comportamiento del año en cuestión, y no todos los años son iguales, literal. No, por supuesto, y este momento, esta situación especial de crisis sanitaria que deviene en crisis económica cambia totalmente las reglas del juego, porque los negocios están paralizados. ¿Cómo tú anticipas impuestos de ingresos que probablemente no vas a recibir en 2 o 3 meses, porque hay una parálisis general? Entonces, el gobierno ha tomado algunas medidas, pero esas medidas van ahora a ser complementadas con financiamientos que va a tomar el Banco Central a través del Fondo Monetario Internacional e incluso liquidación de reservas internacionales que están en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso significa que el Banco Central va a acudir a una política de venta de activos en los mercados internacionales, lo cual naturalmente tiene muchos riesgos también, porque eso puede crear una situación inflacionaria en el país que se expresa en un aumento de la tasa de cambio. Los economistas llaman a esto que puede darse una situación de trampa de liquidez, es decir, de que haya tanta liquidez en manos del sector financiero y hayan tan poco interés en tomar financiamiento por los riesgos, que entonces la gente se refugie en el dólar y haya un incremento del dólar. De manera que pienso yo, Rafael, escúchame, que sí, la actividad también, bancaria, de alguna manera la gente cuando hay temas de crisis y una serie de cosas, quiere tener cierta seguridad en su casa. Entonces, si no hablamos de los grandes capitales, obviamente, porque en el ambiente de los grandes capitales la parte de la digitalización ya es todo un hecho y todo el mundo confía en el sistema, pero en esa, vamos a decir, boronita, que grano a grano llena el buche de la gallina, la gente, asumo yo, querrá tener sus recursos en casa, literalmente abajo del colchón, digamos. ¿Qué dices tú de eso? Efectivamente, mira, el riesgo del exceso de liquidez que el gobierno, con muy buena intención, y el Banco Central está poniendo en manos del público, en manos del sector financiero para prestar, tiene el riesgo de que la gente no quiera endeudarse para comprar un automóvil, un electrodoméstico, hacer una inversión en su casa, porque la gente tiene temor del futuro y lo que prefiere es tener ahorros, no gastos. Entonces, es difícil que la gente se endeude en esa situación, sino que se refugie en la moneda que le garantiza más estabilidad a sus ahorros, que es el dólar. Y de hecho, ya el dólar ha tenido una tendencia alcista. Mira, hoy mismo te comento que yo pagué una tarjeta de crédito a través de un banco comercial, y los dólares tuve que pagarlo al 55.25. Lo que quiere decir es que ya hay una presión sobre la tasa de cambio que naturalmente tiene que ver con las medidas que se están tomando. Ahora, en esta situación es absolutamente necesario poner liquidez en manos de las empresas
y en manos de las personas. ¿De qué forma, Rafael? ¿De qué forma se puede hacer? Porque obviamente nadie se quiere endeudar. Entonces, ¿cómo pueden los bancos? Porque pienso yo que este es un momento donde la economía se redefine, donde incluso el valor del dinero, desde el punto de vista de verdad de medios, se redefine. Es un momento de muchos challenges, de muchos retos. Y yo digo, ¿cómo se va a redefinir el asunto? O sea, ¿cómo deben las autoridades o la gente que está viendo el futuro prever e incluso innovar en función de estos tiempos que son nuevos y de alguna manera totalmente sorpresivos para todo el mundo? Mira, aquí vamos a tener que reinventar muchos negocios. Hoy estaba hablando con algunos amigos que tienen negocios que están vinculados a los servicios de diversión, a los servicios de comunicación. Por un tiempo. Y eso prácticamente tendrán que reinventar esas actividades, porque dentro de qué tiempo estaremos disponibles para estar en espectáculos públicos, viendo algún cantante o en un estadio de béisbol, porque todas las actividades que son de conglomeración de personas van a estar mucho tiempo paralizadas. Uh-huh. Todos los servicios al sector turismo, el sector turismo va a durar un tiempo en recuperarse, de modo que habrá muchos negocios que tendrán que reinventarse para ir a producir los bienes básicos, alimentos, bienes indispensables para sufrir esta cuarentena. ¿Y cómo se redefine el servicio bancario? Pregunto. ¿Qué debe estar pensando esa alta gerencia bancaria hoy en día, que es un sustento, una bujía fundamental para que la economía continúe? Porque para ir al súper hay que pagarlo con dinero todavía, eso no ha cambiado. Mira, el sector financiero, y creo que José Alfredo va a hablar de los fondos de pensiones, que es parte de un sector financiero, aunque indirectamente. El sector financiero también tiene que tratar de entender que en esta situación tiene que disminuir sus márgenes de beneficio para poder llegar con tasas de interés y con condiciones más flexibles al público. Mucha gente va a perder la solvencia. ¿Por qué? Porque están perdiendo su empleo, están perdiendo sus ingresos. Debe haber una flexibilización de la normativa bancaria para que los bancos tengan más flexibilidad con todos aquellos que no pueden poner una garantía sobre la mesa. Es decir, el sector financiero tiene también que reinventar, y cuando digo el sector financiero también me refiero a la superintendencia de bancos, de buscar mecanismos. Por ejemplo, el gobierno puede hacer un fondo de garantía para garantizar los préstamos que se otorguen a aquellas pequeñas empresas que no tienen la solvencia indispensable, es decir, como una garantía soberana del gobierno para poder ayudar a todos esos pequeños negocios que hoy sufren la situación de calamidad por falta de ventas. Es decir, vamos a tener que ser muy creativos para poder superar esta crisis. Fíjate, Rafael, que por eso te digo yo, antes de entrar a José Alfredo, porque las AFP son un tema candente, que se sepa, José Alfredo, que tú estás caliente hoy hay que decir mucho, porque asumimos que hay muchos recursos ahí y en efecto ahora mismo lo que se necesita es dinero, que la gente no le tenga temor a la falta de dinero, porque si tuviese ese temor, y pena que es tan retador, porque no es solamente a clases medias o altas, sino estamos hablando al diario, al peso a peso. Es un esquema donde el dinero tiene que retomar su forma de fluir y de ser y de valorarse, incluso de transitar. Entonces son muchos retos, de verdad, porque es una redefinición muy profunda, digamos, de lo que es un esquema económico y de supervivencia y sobrevivencia del ser humano. Entonces, de verdad, yo a veces siento, cuando me pongo a pensar muy profundo, digo, mejor dejo eso y dejo a los economontros que digan. Pero seriamente, uno dice, ¿qué va a pasar? Y pregunto yo, ¿qué va a pasar? Mira, todo va a depender de cuánto dure esta situación de confinamiento y cuánto tarde la apertura a la socialización de los seres humanos, que puede ser un periodo largo o puede ser un periodo corto en la medida en que pueda ser controlada la pandemia. Mientras más largo es el periodo, mayor será y más profunda la crisis económica. Uno se pone a pensar, ¿cuándo volveré yo a comprarme una camisa?
porque... Ya ni falta te hace. Ya ni falta me hacen, ¿verdad? ¿Para cuándo tendré yo que comprar unos zapatos nuevos? Es decir, la gente va, y yo lo digo poniéndome de ejemplo, porque sé que todos los que de alguna manera saben que se enfrentan a una situación de limitación de sus ingresos hacia futuro, va a posponer lo que no sean gastos esenciales. Es decir, nosotros vamos a concentrarnos en aquellas actividades que son indispensables para seguir viviendo, digamos así, y para seguir comunicándonos. Tal vez le damos más importancia a pagar el servicio de Internet que comprarnos un par de zapatos nuevos, porque el Internet nos permite interactuar. Es decir, y sin embargo, Rafael, mira, ahora que tú señalas eso del Internet, te iba a comentar, sin embargo, pienso yo en las telefónicas, y sé que se han comportado muy bien, es que estamos en un momento de tal reto para la humanidad que necesitamos comunicarnos para que la gente continúe. Tus hijos, los míos, los hijos de todo el mundo tienen que seguir yendo al colegio. Queremos que la humanidad subsista, siga evolucionando, siga mejorando. Y las telefónicas juegan un rol tan emblemático, tan fundamental, que ahora mismo no se puede ni siquiera valorar con dinero, que no le puede quitar la señal a la gente, porque necesitamos comunicarnos. O sea, ese es el gran punto al que yo llego, y no quiero ser muy filosófica, porque a mí me acaban en la familia, los hijos y todo el mundo con mi filosofía, pero yo digo, bueno, es que estamos en un momento donde verdaderamente la realidad se transforma y donde no nos vemos en función nada más de la factura y lo que genera tal o cual persona como cliente, sino desde el punto de vista de que la raza, la especie humana, está viviendo una prueba tan contundente que si no nos unimos todos y cada cual da lo que tiene, esto de verdad ni siquiera sabemos para dónde vamos. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, no sé, José Alfredo, que me diga algo, porque esto es fuerte. Vamos a ver, ¿qué dice el libertario? Bueno, acabamos de tocar un punto interesante con el tema de las comunicaciones. Y qué bueno que hemos tenido un sector de comunicaciones en manos del sector privado y con competencia. Uh-huh. Nuestro servicio telefónico tuvo la ventaja de ser un monopolio privado por mucho tiempo, que no son recomendables, pero sí teníamos en ese momento mejores comunicaciones que en muchos países de América Latina. Luego vino la apertura en la que entró Tricom, y hemos tenido un sector de comunicaciones que gente es muy activo, muy competitivo, y tenemos de los mejores de América Latina. Entonces eso es lo mismo que tenemos que repetir en muchos sectores de la economía. Y en el punto del Internet, realmente sí, o sea, no se puede cortar la comunicación a la gente, pero la gente lo que tiene que hacer es cambiar su preferencia. Entonces, en vez de beberme 5 pequeñas al mes, entonces voy a pagar mi cuenta de Internet. O sea, que claro, también... es un asunto de prioridades. Uh-huh. Exactamente, o sea, porque lo que se valore, lo que es esencial, no puede ser gratis, porque si nos vamos por las necesidades del mundo son ilimitadas. O sea, todo el mundo quisiera tener banda ancha, teléfono inteligente 5G, pero eso cuesta. Entonces, realmente, mira qué interesante cómo República Dominicana en esta crisis cuenta con un sector de telecomunicaciones fuerte, privado y competitivo. Fíjate que lamentablemente hubo una fusión ahí, que se fue una empresa internacional, pero como quiera sigue siendo todavía un sector que prima la competencia. No, de verdad. Y han demostrado, y pienso yo que el empresariado, desde el punto de vista del área de comunicaciones, igual la banca, han demostrado un esquema de liderazgo y compromiso social, sin contar con el tema hotelero, porque la familia Rainieri ha dado lecciones de liderazgo también. Y eso es lindo. Pero, y además es necesario, es lo que necesitamos en momentos de que los líderes aparezcan y que surjan, y que no piensen en una agenda propia, sino en un criterio de colectivo. Pero vuelvo al tema de las telefónicas, igualmente de la banca. Fíjate tú que han creado programas colectivos y flexibles durante los próximos 2 o 3 meses, porque entienden la situación que está sucediendo. O sea, ya el dinero no define la validez de la vida, ya el dinero no define propiamente la existencia. Entonces es un momento donde ustedes como economistas y economontros debemos repensar cuál va a ser el nuevo valor del dinero. Y le pregunto a Rafael,
¿Cuál va a ser el nuevo valor del dinero? Porque de verdad es más profundo de lo que parece. Cuando hay temor por tu vida, cuando tú decides recoger porque tú no quieres salir de tu casa para no verte vulnerado, cuando ya no te importa la ropa que te pones, ni ir al salón, ni ir al restaurante, ni ir al concierto. Señores, el dinero se está redefiniendo, es una realidad. Digo, pero no sé, pero hay que ver lo que pasa, porque realmente estamos poniendo todo el mundo que va a seguir la misma preferencia. Y recuérdate que el ser humano realmente es muy diferente. Sí hay personas que yo considero van a tomar ese camino, pero será tan así. O sea, hay gente que va a retomar otra vez su ritmo de consumo igual y todo, ¿no? Y si puede, José Alfredo. Claro, sí puede. Y a eso voy con el tema de la liquidez. O sea, realmente todas estas medidas estamos llenando de liquidez la economía, estamos preparados, pero realmente mientras dure el toque de queda, mientras exista este tipo de cosas, la economía no se va a reactivar. Son medidas interesantes y se están preparando. De hecho, a mí lo que me gusta de las medidas es, bueno, estamos preparando liquidez para cuando se suelte otra vez la economía. O sea, y que yo espero que sea en mayo ya. Ojalá así sea. Vamos a una pausita y regresamos. Señores, esto es un tema económico-filosófico, ya lo saben. Así es que vamos a mantenernos de verdad en ese esquema de ver fuera del cuadro, de ver verdaderamente la situación con todas las perspectivas posibles y ángulos posibles. Porque este es un momento donde nada es cierto, nada es sabido, donde lo que conocíamos como el criterio correcto empieza a ser dudoso. Así es que es momento de volver a poner a todas esas neuronas a conectarse, porque de verdad, cierto, ahora nada. Vamos a una pausa y volvemos. Hey, aquí estamos de vuelta en esta su fórmula antinovelas. Hay gente que me dice, Lili, pero tú nunca dices que soy a Lili Lebrón. Yo iba a decir Alicia Ortega. Soy Lili Lebrón. Sí, Alicia también, que la queremos muchísimo. Pero aquí estamos en un esquema, y yo espero que no me quieran repetir, en un esquema mucho más, digamos, filosófico, informativo y de alguna manera humano, desde el punto de vista que no queremos presentar la noticia cruda, lo que está sucediendo, lo que la gente piensa o teme, o lo que le ha pasado, sino también la forma en que nosotros los humanos internalizamos estas transformaciones, digamos, estos cambios que de alguna manera nos hacen sentir tan vulnerables como en efecto somos. Y qué bueno que en economía tenemos de verdad los mejores, los economonstruos. Aquí estoy con Rafael Espinal y José Alfredo Guerrero, que están y siguen con nosotros. Y José Alfredo, hemos hablado de economía, cómo se redefine el valor del dinero o la situación económica, digamos, el impacto general. Háblanos de las AFP, que siempre hemos debatido en este bloque de ustedes, en este segmento, cómo las AFP tienen muchos recursos económicos y el mejor uso de esos recursos. ¿Qué dices tú ahora? Mira, la AFP está ahora mismo en el debate. Hay dos cosas que se han dicho de la AFP y sobre los fondos de pensión en general que son realmente ideas descabelladas. La primera de ellas es que se ha hablado de utilizar los fondos de la AFP para dar ayuda general a las personas o para hacer proyectos de reconstrucción, etcétera, ¿no? Eso realmente es simplemente, para ponerlo en una palabra, es un robo. Porque las AFP, el dinero de la AFP realmente son dinero de los cotizantes. O sea, las AFP, el dinero es propiedad privada de los que son dueños de las cuentas de ahorro, de capitalización individual. Entonces, tomar ese dinero es de los ahorrantes para darlo a otro uso, realmente es quitarle la propiedad a uno. Eso es una confiscación, eso es una expropiación. Al menos que fuera considerado como una inversión de la propia AFP, digamos, del dinero. No, porque la AFP lo que hace es que los fondos de los cotizantes lo invierte en valores. Pero, y si fueran considerados como valores, como si ahora se consideraran y se le dieran las garantías. Una de las propuestas que se habló fue de realmente utilizar esos fondos. O sea, que el gobierno diga, no, dame 20,000, 40,000 millones de esos para yo hacerlo en otra. Y te garantizo, y si hubiese esa garantía, dame esto, y te garantizo luego para tus, vamos a decir, clientes, para todos los... Pero no fue así que se planteó. Se ha planteado como esa medida, ¿no? O sea, realmente es un uso del dinero que no está contemplado en la ley y que entonces eso es robar. O sea, es realmente usarlo para otra cosa.
También se ha planteado otra idea, un poco muy descabellada, que es que se le devuelva a todo el mundo un 30% de los fondos automáticamente a todo el mundo. O sea, usted tiene 100,000 pesos en su cuenta, entonces que la AFP le devuelva 30,000. Eso también está mal, porque la naturaleza de una cuenta de individual es una cuenta de pensión, de retiro. Entonces, el dueño de una propiedad es el que tiene que decidir para qué lo usa. Si tiene, por ejemplo, en tus preferencias que tú lo quieres utilizar como una cuenta de ahorro, nadie puede venir a decirte, mira, no, toma 30, porque tú lo necesitas. No, yo no lo necesito, yo quiero que 30 sigan ahí capitalizándose para cuando yo lo use en el retiro. Además, eso tiene otro problema, aparte de que está imponiendo preferencias al dueño de las cuentas, está de producirse, por ejemplo, obligaría a una idea grande de capital, porque esos bonos están invertidos en títulos del gobierno, de empresas privadas. Entonces tú lo que estás diciendo es, cuando tú vas a vender, si tú vas a vender 30% de algo, por ejemplo, tú tienes 100 camisas y sale a vender 30, tú vas a tener que bajar el precio. Eso es una cosa elemental. Entonces, en el caso de los bonos, significa que si un bono tiene un valor de 100, tú tienes que conseguir liquidez, tú vas a tener que entonces bajar el precio del bono. O sea, ese impacto de 30, de devolver el 30, puede significar que tú pierdas el 50% del dinero que ya está capitalizado en tu cuenta. Entonces, eso no es posible tampoco. Sin embargo, José Alfredo, y yo entiendo... Que sean libertades. Mira, independientemente de eso que señalas, que es muy lógico y de verdad es cierto, yo lo que pregunto, porque estamos viendo fuera de la caja, estamos viendo en un ambiente donde nunca habíamos vivido y nunca supusimos que iba a pasar lo que está pasando. Entonces, si tenemos recursos ahí, en la AFP, independientemente de que asumo y entiendo que no debemos lacerar a nadie en particular y sobre todo a esa gente que ha trabajado y ha acumulado su dinerito para asegurar su vejez, digamos así. Pero si el dinero se requiere y se pueden dar gubernamentalmente, como en efecto todo se está dando, porque es el organismo rector, las garantías, y el gobierno necesita, en buen dominicano, meter mano a esos fondos, se podría, bajo un escenario de garantías para aquellos que han ido con sus años de trabajo depositando y creando esos fondos para su vejez. Bueno, es que, lo que pasa es, mira, por ejemplo, estuvo hablando Rafael y ustedes de las medidas del Banco Central, o sea, realmente la liquidez, primero, no son tan líquidos los fondos, no se necesitan los recursos de la AFP para esos fines. No se necesitan los recursos para ese sentido. Lo que yo sí planteé al principio de este debate fue que lo que se puede hacer con los fondos de pensiones es para esas personas que han perdido su empleo, no reciben ningún tipo de ayuda gubernamental, por ejemplo, en el programa FASE, no reciben ningún otro tipo de ayuda, y que su única posibilidad de conseguir liquidez sea conseguir un préstamo con un amigo, el prestamista informal al 15% mensual. Bueno, pues entonces con esas personas puedan utilizar entonces por lo menos un retiro de un salario o 2 salarios en el periodo que dure su problema. Pero tiene que demandarlo a la AFP, o sea, explicar su situación y recibirlo. Entonces, hay fondos para eso. La gente ha dicho, no se puede hacer nada con las AFP porque todo está invertido a largo plazo. Y no es así. Las AFP tienen 50,000 millones de pesos en bonos y en inversiones de certificados. En liquidez, digamos. Liquidez. Que vencen en menos de un año. O sea que realmente una liquidez para personas que son cotizantes, pierden su empleo y están en una situación delicada y extrema y que lo demanden, es posible crear ese canal también de apoyo. Lo que pasa es que la garantía del Estado, digamos, José Alfredo. No, la garantía de nada. Simplemente la persona tiene ahí, es propietaria de sus fondos. Tú eres, por ejemplo, un trabajador, tienes 70,000, 80,000 pesos ahí. Perdiste tu empleo, que ganas 15 o 20,000 pesos al mes. Bueno, si la única posibilidad que tú tienes de conseguir 20,000 pesos en esta situación es a través de ahí, bueno, pues tú te devuelven 20,000 pesos en una situación de esa naturaleza. Yo lo veo muy bien. Y claro, si hay que liquidar inversiones, estamos hablando de inversiones de menos de un año,
o retirar certificados que están a corto plazo. Las penalidades financieras por eso no son tan altas. O sea, tú puedes hacer un programa pequeño, aunque sea, con ese tipo de personas, no hay una parte del patrimonio, no sea poco a otros cotizantes y al patrimonio general de las AFP, y no es una idea mala. Lo que pasa es que la AFP, de manera muy interesada, metieron a todo el mundo en el saco de los cretinos, y entonces salieron con un comunicado apocalíptico de que se va a caer el cielo, que no se puede, que estos fondos es imposible, y entonces las cosas no son tan... Las AFP tienen un problema serio de empatía con los cotizantes. Son unos sangruces, y por eso precisamente hoy... En tiempo de coronavirus uno dice de todo, ¿tú te has fijado? Bueno, yo vi hoy, no sé si fue mentira o no, que quieren hacer un cacerolazo por no más AFP. O sea, se han creado una empatía y un odio hacia la gente precisamente por cerrarse a todo. Y así no debe ser. O sea, y son tiempos de ver fuera de la caja, José Alfredo, o sea, claro, de crear nuevas soluciones para el cliente, porque de manera en que las empresas, pienso yo, en la forma en que las empresas que representan el capital financiero del país le hagan sentir a la gente que el dinero va a seguir fluyendo, el dinero seguirá fluyendo, porque esto es un tiempo de curva, entonces necesitamos pasarla, sean los meses que sean, y luego obviamente las cosas se reactivarán, pero se necesita esa certeza, porque si no puede pasar de ser una crisis de estar en la casa y quizás económica a una crisis social que muchas veces ha mencionado Rafael Espinal, y por eso, Rafael, yo quiero que tú nos sensibilices sobre los escenarios que estamos viviendo de cara a la valoración hoy en día del dinero y a la prioridad del dinero, incluyendo para la empresa o para la familia, en función a la vida humana. Mira, Lili, yo siempre en mis clases de economía les digo a mis estudiantes que el dinero es una ficción. Es decir, que el dinero... Me encanta. Uh-huh. El dinero es una ficción porque el dinero tiene el valor que tú le atribuyas, ¿verdad? Si tú tienes confianza en una papeleta de 100 pesos, tú me das una pizza. Pero si tú vas con esa papeleta de 100 pesos a China o a Finlandia, nadie te vende nada porque nadie confía que ese instrumento, ese papel tenga algún valor. Entonces, el dinero tiene valor en función de lo que representa. Yo creo que en este momento el problema es que estamos viviendo una situación donde no hay producción. Y aunque haya dinero, si no hay producción, lo que puede generarse es una situación que la gente llama de especulación, pero que en realidad no es más que un juego de oferta y demanda. Y si hay mucho dinero y no tenemos producción, si los bienes no llegan a los consumidores porque se caen los canales de comercialización, porque la gente que está en Constanza no puede bajar los repollos, o los que tienen producción de pollos no encuentran a quién venderle los pollos y se pierden los pollos porque hay dinero se paró. Es una situación que yo pienso que no se trata simplemente de tener liquidez, sino tener planes para reactivar la actividad productiva. Es decir, para que esa demanda que tiene el sector turístico que no está funcionando, fíjate, el sector turismo actúa en la economía nacional como un multiplicador. El sector turismo aporta como sector solamente el 7% del Producto Interno Bruto, pero por las conexiones, el encadenamiento que tiene con la agricultura, con la industria, con el comercio, con la construcción, representa un 20% de todo el Producto Interno Nacional. De manera que el colapso del sector turismo obliga también al gobierno y a las empresas a redefinir la producción. Es decir, vamos a tener que producir cosas que sean absolutamente necesarias. Yo he visto que muchas empresas están produciendo mascarillas, empresas textiles, otras empresas de zona franca que producen instrumentos médicos están también revolucionando algunos tipos de instrumentos necesarios para los que tienen enfermedad del coronavirus. Es decir, los delivery, por ejemplo. Los delivery es una novedad muy activa de los negocios de restaurantes y de comida rápida y de los colmados.
No, es más, nosotros en la República Dominicana somos unos innovadores de los fenómenos del delivery. Tú sabes, profe, que yo quería poner en una época de mi vida un colmado con delivery en Nueva York, en Times Square. Yo decía, bueno, me voy a hacer rica si hago esto. Así es, así es. Pero la verdad que ya los tiempos han cambiado, sí. Han cambiado, pero siempre tenemos que ir viendo cuál es el nuevo, digamos, el nuevo consumo que se va creando. Yo tengo, por ejemplo, casos muy cercanos de que un hijo mío que vende equipos, estos PlayStation, equipos de Nintendo, está haciendo su agosto, porque me dice, ahora todo el mundo quiere comprar un Nintendo, claro. Quiere comprar... Es decir, hay actividades que tienen que redefinirse y producir. Para mí, más que la liquidez monetaria, lo importante es reactivar el aparato productivo. El gobierno tiene que hacer un plan muy extendido, por ejemplo, en la producción agrícola, para fortalecer. Y aquí estamos de vuelta en esta su fórmula antinovelas y en compañía de los economonstruos en estos tiempos de COVID-19. Señores, qué bueno de verdad tener perspectivas confiables, aunque me han dicho que no lo diga, porque seriamente, eso es lo que necesitamos, gente, que nosotros podamos creer lo que nos dicen y que sepamos que en su compañía podemos seguir hacia un estadio, digamos, de mayor paz y prosperidad. Estos tiempos son muy retadores y les preguntaba a José Alfredo Guerrero, que nos ha estado hablando de los fondos de la AFP, y también al queridísimo Rafael Espinal sobre estos desafíos. Arrancando con José Alfredo y las AFP. José Alfredo, se dice que las AFP tienen mucho dinero, que eso es un dinero importante, que en tiempos donde existe, digamos, esta dificultad económica, pues pueden con buenos cerebros ser bien utilizados para paliar la crisis y retornar, digamos, al tren de crecimiento. ¿Es así? Bueno, todos los fondos de la AFP están invertidos realmente el 80% en bonos del gobierno. Ya esa inversión está, o sea, lo que ellos tienen como parte líquida no es tanto. Tienen 50,000 millones en menos de un año, que sí se pueden utilizar, pero ahí son básicamente para el plan que hablamos, ¿no? O sea, de poder auxiliar a cotizantes y afiliados que tengan problemas. Pero no así como como tomar, o sea, ya el dinero de las AFP está en el gobierno. Ya está en el gobierno, y realmente cuando se hizo la ley de los fondos de pensiones, el gobierno no tenía credibilidad crediticia. O sea, el gobierno había salido, no emitía bonos, el gobierno no tenía, era un gobierno que había fallado de mucho, estaba construyendo su capacidad de crédito. No se vislumbraba un gobierno con una capacidad que generó con los años de emitir bonos soberanos, incluso en su propia moneda, en el extranjero. Entonces, ¿qué pasó? Se puso en la ley una comisión que se llama complementaria, que de cada tasa, o sea, que la diferencia entre la rentabilidad del patrimonio con la rentabilidad promedio que de los certificados financieros, de ese diferencial las AFP cobraban un 25%. O sea, si yo pasaba un certificado financiero que ganaba un 5 y lo ponía en un bono que ganaba un 10, el incremental es un 5%. De eso, un 25%, un 1.25 por el monto que traspasé, llegaba a las AFP. Uh-huh. Por esa comisión se ganan casi 500 millones de pesos mensuales. Ya esa comisión la quitaron en febrero, pero estuvieron ganándose 500 millones de pesos por una operación sencilla de tesorería. Las AFP en el futuro después del coronavirus tenemos realmente que romper el club de los 7. Hay 7 empresas que manejan los fondos. ¿Por qué tienen que ser 7? ¿Por qué no liberalizarlo? Realmente administrar. Pero ahora fondos. No va a aumentar la cantidad de oferta en ese aspecto, José Alfredo, porque ahora mismo los negocios están parados todos. O sea, no van a aparecer nuevas AFP ahora. Sí, pero ¿por qué no? Nadie sabe, porque una de las cosas... En este momento, donde está todo el mundo en cuarentena, piensa. No, pero yo digo, cuando se reactive la economía, lo que tenemos que hacer es eliminar sectores de la economía dominicana donde hay tanto rentismo, donde hay tantas rentas altas. La AFP es una de ellas. Entonces, ¿cómo se rompen las rentabilidades exageradas? Con la competencia.
permitiendo más entrada de profesionales y de empresas pequeñas. Eso es post-COVID. Eso es post-COVID. Pero mientras tanto, se puede empezar desde ahora. Se puede empezar. Eso yo quiero que lo analicemos el martes que viene. Con el profe Rafael Espinal, ¿qué podemos decir, Rafael, para de alguna manera recapsular o recap, como dicen, todo esto que hemos ido de alguna manera definiendo, desafiando ante el nuevo reto de esta economía? ¿Cuál es el impacto del PIB, del Producto Interno Bruto, y cómo se puede de alguna manera transformar esa realidad? Mira, la economía dominicana ha dado muestras de ser una economía, como se dice en el lenguaje moderno, resiliente, es decir, con capacidad de recuperarse, de sobrevivir a situaciones muy difíciles. Por ejemplo, en el 2008, cuando la crisis financiera, todas las economías de Centroamérica tuvieron un crecimiento negativo, es decir, decrecieron. Sin embargo, la economía dominicana creció poco durante 2 años, pero siguió creciendo y mantuvo una cierta estabilidad en medio de una crisis que se considera la crisis más grande de la economía después de la de 1929. Esta crisis de ahora es una crisis sin precedentes, es decir, es una crisis totalmente y mundial, a todo el mundo al mismo tiempo. Y fuera de todos los libritos, es decir, aquí no vale la teoría económica porque es una crisis que tiene una característica muy particular, es que tiene una situación por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Ahora, ¿cuánto va a poder recuperar la economía dominicana? Yo pienso que depende mucho en primer lugar, del sector turismo. El turismo es clave para la economía dominicana. En segundo lugar, de la solidaridad de nuestros compatriotas en el extranjero, que sigan enviando remesas como lo han hecho durante muchos años. Son las 2 fuentes más importantes de ingresos de la economía dominicana. Yo creo que las zonas francas... Y del bolsillo, Rafael, de los capitalistas del país, del bolsillo para, de alguna manera blanda, financiar las cosas hasta que la economía pueda reenganchar. Porque tanto el ambiente turístico como otros ambientes comerciales se han transformado y no sabemos hasta cuándo. Entonces hay otras industrias, como en el aspecto de los alimentos y otra serie de bueno, vamos a decir combustible, aunque han bajado el petróleo, que sí son urgentes y necesarios y que siguen su demanda. Y de hecho, los alimentos han aumentado, tú lo sabes, a nivel de distribuidores. Entonces, pregunto yo, ¿no tendríamos que redefinir la forma de invertir? Sí. De forma que haya más liquidez hasta que podamos volver a regularizar a un nuevo normal. Sí, yo creo que los negocios van a tener que reinventarse, a ser más eficientes para poder llegar a los consumidores de una manera en que pueda ser el consumo un estímulo a la producción. Ahora, el sector financiero tiene que flexibilizar sus normas para poder llegar a todas las pequeñas y medianas empresas. La mayor preocupación del gobierno tiene que ser reactivar la economía que hoy día es informal, esa economía pequeña, mediana, esos productores agrícolas, acudir a ellos. Para eso el gobierno tendrá que endeudarse. Y yo he sido un crítico de la deuda, pero creo que en este momento el gobierno tiene que endeudarse para acudir en rescate de la pequeña y mediana empresa. Y yo creo que de eso dependerá ¿Y pudiesen haber inversores locales en deuda? Léase, gente de capital local que pueda financiar al gobierno. Bueno, de hecho, los bonos que el gobierno coloca lo compran quienes tienen ahorros. Y correcto. El gobierno tiene la capacidad de poner, por ejemplo, en manos del público unos 1.000 millones o 2.000 millones, el equivalente en dólares y pesos, para que sean adquiridos por aquellos inversionistas. Y con ese dinero, entonces, acudir en rescate de la pequeña y mediana empresa. Yo creo que de eso va a depender el futuro del crecimiento económico. Pienso que este año es un año de decrecimiento, indudablemente. La economía no va a crecer, pero que el choque no sea un choque muy violento. Y tengo mucha esperanza de que en el 2021 la economía dominicana retornará a su senda de crecimiento poco a poco.
¿Cuáles serán aquellos sectores desde hoy en día que de alguna manera podrán, como decías tú, Rafael, y al mismo José Alfredo, solventar los déficits de industrias que están viéndose afectadas hoy en día, fruto del COVID? Sí, mira, yo creo que el sector de alimentos es el sector fundamental al cual hay que estimular. El sector de alimentos hay que retornar nuevamente también a nuestro sector. Fíjate una cosa curiosa, lo que llaman la economía naranja, la economía de la diversión. Yo creo que en la medida en que vayamos abriendo las puertas, nosotros tenemos que recuperar el ritmo de esa economía, que es una economía subterránea que parece pequeña, pero ahí están desde los bachateros hasta los peloteros. Es decir, aquí hay academias de béisbol, aquí hay academias de música, aquí hay una gran actividad de lo que llamamos economía naranja, economía de servicios. Yo creo que el gobierno tiene que apoyar toda esa actividad que va a desarrollarse, porque después de 40 o 50 días aquí todos trancados, en algún momento tendremos que salir a dar una bailadita o a escuchar. Estoy de acuerdo, te apoyo. Señores, hay que ver cómo se comportan las remesas, quería decir para cerrar, tanto a Rafael como a José Alfredo, porque el mismo reto que estamos viviendo aquí localmente, lo están viviendo nuestros compatriotas tan amorosos, tan maravillosos, tan leales, tan comprometidos, pero que también están en COVID-19, igualito que nosotros. Así es que eso hay que prestarle el ojo, digo yo. Gracias a José Alfredo Guerrero y a Rafael Espinal por llevar la economía a un ambiente donde casi que es entretenimiento, porque cuánto nos divertimos aprendiendo con ustedes y sobre todo sintiéndonos confiados en esas perspectivas que solo los mejores pueden dar. Gracias a los economonstruos, que está su fórmula antinovelas. ¿Qué podemos decir? ¿Ya nos tenemos que despedir? Sí. Ay, sí, no puedo dejar de decirlo, me lo apuntan aquí. Extrañamos hoy a Héctor Guiliani Curi, que nos hizo falta, pero ya sabemos que para el próximo martes aquí estará para hablarnos de macroeconomía y de todos esos temas interesantes. Y tenemos también que hablar con él el acuerdo de la OPEC y de Rusia, porque esos combustibles nos están como confundiendo. Gracias. Y nada, el martes que viene nos vemos de una vez. Bye, bye. Buenas, bye. Gracias. CDN, el canal